60 segundos. Es el tiempo promedio que tarda una persona en sentir una punzada de insatisfacción o una sutil sensación de vacío después de haber conseguido exactamente aquello que creía que le daría una felicidad duradera. Imagina que llevas meses ahorrando para comprar un reloj específico o que has trabajado años para alcanzar un ascenso profesional. En el momento en que el objeto llega a tus manos o que firmas el nuevo contrato, se produce una explosión de alivio, una cima de intensidad emocional que, sin embargo, empieza a desmoronarse casi de inmediato. Lo que antes era un objeto de deseo ardiente se convierte, a los pocos minutos, en una posesión más, en una línea en el currículum, en una normalidad que ya no brilla. Esta es la gran estafa biológica de nuestra especie. El cerebro no está diseñado para que disfrutes de lo que tienes, sino para que desees con ferocidad lo que te falta. Este fenómeno no es un fallo del sistema, sino su característica principal, y el motor que lo impulsa es la dopamina, a menudo malinterpretada por la cultura popular como la molécula del placer. La dopamina es en realidad un neurotransmisor catecolinérgico, un mensajero químico que actúa en el sistema nervioso central, coordinando funciones esenciales. Su importancia fue consolidada a mediados del siglo XX por el investigador Arvid Carson, quien descubrió que la dopamina no era simplemente un paso intermedio para fabricar adrenalina, sino un agente con funciones propias y determinantes en nuestra psique. Carson demostró que sin esta sustancia, el movimiento se detiene y la voluntad se apaga. Pero lo que la neurociencia moderna ha revelado es que su verdadero reino no es el de la satisfacción, sino el de la anticipación. Antes de que los escáneres cerebrales pudieran mapear estas rutas, la filosofía ya había detectado esta anomalía en la naturaleza humana. Las escuelas del hedonismo epicúreo y el estoicismo dedicaron gran parte de su esfuerzo intelectual a entender la insaciabilidad del deseo. Epicuro, lejos de ser el defensor del exceso que a veces se retrata, comprendió que el deseo sin freno es una fuente de tormento y propuso la búsqueda de la ataraxia, que podemos traducir como la ausencia de perturbación o la paz mental absoluta. Para los antiguos, la sabiduría consistía en reconocer que el impulso de buscar siempre algo más allá de lo necesario era una trampa que nos impedía habitar el presente. La neurociencia moderna no ha hecho más que dar un nombre químico a esa perturbación que los griegos ya intentaban domesticar. El argumento filosófico más potente que emana de la biología contemporánea es la distinción radical entre el querer y el gustar. Durante décadas, asumimos que deseábamos algo porque nos producía placer, pero el trabajo de científicos como Kent Berridge ha demostrado que estos procesos son anatómica y químicamente independientes. El sistema de incentivos, mediado por la dopamina, se encarga del querer, de la búsqueda, del impulso de caza y de la motivación para superar obstáculos. Por otro lado, el sistema de placer sensorial, que gestiona el gustar, depende de opioides naturales y endocannabinoides. Esta desconexión explica por qué podemos sentir una compulsión irresistible por consumir algo que, una vez obtenido, no nos genera un disfrute real. Es la base de todas las adicciones conductuales. El cerebro está secuestrado por el impulso de querer, ignorando que el gustar ya se ha evaporado. Arthur Schopenhauer, mucho antes de que se hablara de circuitos dopaminérgicos, describió esta dinámica con una precisión quirúrgica en su obra principal. Para el filósofo alemán, la existencia humana está gobernada por la voluntad, un impulso ciego, insaciable y carente de propósito que nos empuja de un objeto de deseo a otro. Schopenhauer planteó que la vida es un péndulo que oscila constantemente entre el dolor de la carencia y el tedio de la satisfacción. Cuando no tenemos lo que deseamos, sufrimos por su ausencia. Cuando finalmente lo conseguimos, la excitación desaparece rápidamente y somos devorados por el aburrimiento, lo que nos obliga a buscar un nuevo deseo para escapar de ese vacío. La dopamina es la encarnación biológica de esa voluntad schopenhaueriana, una promesa de felicidad futura que se desvanece en el instante en que se convierte en presente. La sofisticación de este sistema se revela en lo que Robert Sapolsky ha identificado como el poder de la incertidumbre. En sus investigaciones, Sapolsky demostró que la liberación de dopamina no alcanza su punto máximo cuando recibimos una recompensa, sino en el momento exacto en que aparece la señal que predice que el premio podría llegar. Si la recompensa es segura, el pico de dopamina es moderado. Sin embargo, si existe una probabilidad del 50% de obtener el premio, es decir, si hay incertidumbre,
Los niveles de dopamina se disparan a niveles estratosféricos. El cerebro se obsesiona no con el resultado, sino con la posibilidad. Esta es la razón por la que los juegos de azar o las dinámicas de validación variable en las interacciones humanas son tan adictivas. El quizás es mucho más potente para nuestra química cerebral que el sí. En el contexto del siglo XXI, esta vulnerabilidad neurobiológica ha sido industrializada. Las interfaces digitales y los algoritmos de las redes sociales están diseñados específicamente para explotar este mecanismo de recompensa intermitente. El gesto de deslizar el dedo por la pantalla, conocido como scroll infinito, funciona bajo la misma lógica que una máquina tragaperras. No sabes si el siguiente contenido será algo que te interese, una noticia relevante o una imagen graciosa, y es precisamente esa incertidumbre lo que mantiene al sistema dopaminérgico en un estado de alerta constante, secuestrando tu atención y tu voluntad. El cerebro interpreta cada notificación como una señal de supervivencia, una oportunidad de recurso que no puede ignorar, silenciando la corteza prefrontal, que es la zona encargada del juicio racional y el control de impulsos. Este panorama nos sitúa ante un debate filosófico fundamental: la tensión entre el determinismo biológico y la autonomía personal. Si nuestras decisiones más íntimas y nuestros impulsos más fuertes están gobernados por circuitos de recompensa que operan por debajo del umbral de nuestra conciencia, cabe preguntarse si el libre albedrío es algo más que una ilusión neuroquímica. Las posturas deterministas sugieren que somos simplemente autómatas biológicos reaccionando a estímulos de recompensa. Sin embargo, surge una visión compatibilista, que sostiene que, aunque no podemos eliminar estos impulsos, el conocimiento de su funcionamiento nos otorga una nueva forma de libertad. Entender que el deseo es una señal química y no una orden ejecutiva nos permite crear una segunda naturaleza mediante el hábito y la gestión de nuestro entorno. La neuroeconomía ha aportado otro concepto clave para entender nuestra insatisfacción crónica: el error de predicción de recompensa. Este mecanismo es el que permite al cerebro aprender, pero también es el que nos condena a la cinta de correr hedónica. Cuando recibimos algo mejor de lo que esperábamos, hay una explosión de dopamina, pero la próxima vez el cerebro ajusta sus expectativas. Lo que antes era extraordinario, ahora es lo mínimo esperado. Si recibimos lo mismo, ya no hay pico de dopamina, y si recibimos menos, experimentamos una caída química que se siente como dolor físico. Este recalibrado constante significa que ningún nivel de consumo o éxito será nunca suficiente para el sistema dopaminérgico, porque su función es siempre buscar el incremento, no mantener la estabilidad en Miench. Es imperativo desmitificar conceptos que han ganado tracción en la cultura popular, como el llamado ayuno de dopamina. Esta idea sugiere de forma errónea que podemos resetear nuestro cerebro dejando de usar tecnología o evitando estímulos placenteros durante un tiempo. La realidad científica es que la dopamina es esencial para la vida. Sin ella, no podríamos ni siquiera levantarnos de la cama o procesar el pensamiento motriz. No se trata de eliminar la dopamina, lo cual es biológicamente imposible y letal, sino de comprender la economía de nuestra atención. El problema no es el neurotransmisor en sí, sino un entorno diseñado para sobreestimularlo artificialmente, agotando nuestra capacidad de concentrarnos en metas a largo plazo que requieren esfuerzo y paciencia. La verdadera relevancia de este conocimiento radica en aceptar una verdad incómoda. Estamos diseñados evolutivamente para la búsqueda, no para la satisfacción. Para nuestros ancestros, estar satisfecho significaba la muerte, porque quien dejaba de buscar comida o seguridad perecía ante los peligros del entorno. Hemos heredado un cerebro de cazadores-recolectores en un mundo de abundancia infinita y estímulos digitales instantáneos. Esta desconexión entre nuestro diseño biológico y nuestra realidad tecnológica es lo que genera la crisis de ansiedad y falta de propósito que caracteriza a nuestra época. Vivimos en una cultura que nos vende la satisfacción como una meta alcanzable, mientras que nuestra biología nos asegura que la satisfacción es solo un breve interludio antes del próximo deseo. Para navegar esta realidad, la filosofía práctica nos invita a una forma de resistencia cognitiva. No se trata de negar el deseo, sino de observar el sistema de recompensa con una distancia crítica.
reconociendo que la promesa de felicidad que proyecta la dopamina ante un nuevo estímulo es casi siempre una exageración de la realidad. Al distinguir entre el impulso ciego del querer y la experiencia real del gustar, podemos empezar a recuperar el control sobre nuestra voluntad. La libertad en el siglo XXI no consiste en poder satisfacer todos nuestros deseos, sino en tener la capacidad de elegir cuáles de esos impulsos merecen nuestra atención y cuáles son simplemente ruido de un sistema operativo que todavía no se ha actualizado a las demandas de la civilización moderna. Entender la neurociencia de la dopamina nos obliga a abandonar la fantasía de que algún día llegaremos a un estado de plenitud estática donde ya no desearemos nada más. La paz mental no se encuentra en la satisfacción final de todos los impulsos, sino en la comprensión profunda de que el deseo es una herramienta de navegación, no un destino. Al integrar esta verdad biológica con la disciplina ética, podemos transformar nuestra relación con el mundo, pasando de ser rehenes de una química insaciable a ser arquitectos conscientes de nuestra propia atención.